Estoy atento, Henry. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tu Voz Tributaria. Hoy estaremos hablando de un caso muy interesante y especialmente relevante para quienes somos contadores, tributaristas, estudiantes y profesionales que lidian con obligaciones formales y materiales en materia tributaria. Vamos a analizar la sentencia del Consejo de Estado del 6 de agosto de 2025 en el proceso entre Neocarsas y el municipio de Pereira, relacionada con la sanción por extemporaneidad en el impuesto de industria y comercio, en un escenario donde la empresa tenía excepción del 100% del tributo. Y claro, como un buen podcast, tendremos la participación de todos los integrantes del equipo. Así que prepárense para un recorrido completo y muy actual sobre este caso. Para empezar, le doy la palabra a Hernán, quien nos presentará el contexto general de la sentencia. Gracias, Jaime. Bueno, empecemos a ubicarnos en la situación de Neocarsas, importante empresa ubicada en el corregimiento de Caimalito, en la zona franca internacional de Pereira, y dedicada a la comercialización de vehículos automotores nuevos. Compañía que desde el año 2016 gozaba de una exención del 100% en el impuesto de industria y comercio, gracias a la resolución 233 del año 2016. Ahora bien, aunque la empresa estaba completamente exonerada del impuesto, sí tenía la obligación formal de presentar la declaración. El inconveniente fue que dicha declaración no fue presentada dentro del plazo legal, fue presentada 2 años después de su vencimiento. Frente a esta situación, el municipio le impuso una sanción por extemporaneidad, pero la calculó sobre un valor que aparecía en el formulario como impuesto a cargo, a pesar de que ese impuesto o ese valor era solo técnico, porque en la práctica estaba completamente cubierta por la exención. El Consejo de Estado analizó esta situación y concluyó algo fundamental. La obligación formal de declarar sí existe, incluso cuando hay exención total del impuesto. Pero la sanción no puede calcularse sobre un impuesto que no existe, pues eso violaría los principios de justicia, proporcionalidad y legalidad. Por eso la sección cuarta decidió aplicar el inciso final del artículo 295 del Estatuto Tributario Municipal, que regula los casos donde no hay impuesto a cargo real y estableció que la sanción no podía superar las 100 VTs más el incremento del 10%. Así que finalmente fijó el valor exacto de la sanción en 3.504.000 pesos. Pero más allá de esta cifra, este fallo abre una discusión clave. ¿Cómo debe actuar la administración cuando los formularios obligan a registrar datos que no reflejan la realidad tributaria del contribuyente? Eso es algo que vamos a profundizar durante este episodio. Para profundizar en la fundamentación del fallo, Ángelo nos va a contar qué normas entran en juego en este caso. Adelante, Ángelo. Gracias, Hernán. Efectivamente, este caso no solo se basa en la interpretación del Estatuto Tributario Municipal, sino que además involucra normas constitucionales y leyes que regulan la actuación de la administración pública. Entonces, empecemos por la raíz, que sería la Constitución Política. En esta se hizo uso del artículo 29, garantizar el debido proceso en todas las actuaciones. ¿Sí? Esta fue fundamental, yo creo que para la demandante, para establecer que se violó el debido proceso y que se debía mirar a ojo, a lupa, cada una de las obligaciones que tenía tanto el contribuyente como la entidad administradora. También el artículo 95, numeral 9, establece el deber de contribuir, pero conforme a la ley. Esto con amarre a lo que dije anteriormente, apegarse a lo que está conforme a la ley. El artículo 338 exige que los tributos y sus bases y sus tarifas están determinadas por la ley o los acuerdos municipales. ¿Sí? En cuanto al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso,
que rige todos estos procesos administrativos y judiciales y son una herramienta para que el contribuyente pueda defenderse cuando no esté de acuerdo con alguna imposición, hace uso, esta sentencia hace uso del artículo 138, esta que permite que en los juicios de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez pueda modificar directamente las liquidaciones. Esto pues se buscó inicialmente con la primera demanda que estableció la demandante. El artículo 187 refuerza esa facultad, señalando que el juez debe fijar el restablecimiento cuando tiene los elementos para hacerlo, los cuales pues, fueron brindados inicialmente al iniciar este proceso jurídico administrativo. En cuanto al Estatuto Tributario Municipal de Pereira, que es el Acuerdo 029 del 2015, ahí hace mención del artículo 295 que define cómo se calcula la sanción por extemporaneidad. También menciona el 323, que explica cuándo procede el incremento al 10% y fue clave, así como lo mencionó Hernán. Y el artículo 307, que incorpora el principio de espíritu de justicia y adicionalmente el acuerdo 028 del 2014 es esencial porque otorga la exención de Neocars. Todas estas normas constituyen un marco jurídico del caso. Lo interesante es que la Corte logra armonizar para llegar a una solución razonable y ajustada al derecho. Esa armonización es crítica para entender por qué se ordena recalcular la sanción con base en la 100 VT y no sobre el impuesto inexistente que inicialmente había establecido la entidad administradora. Y justamente para comprender cómo suelen interpretar estos casos las autoridades nacionales, Ana Elizabeth nos hablará de los conceptos de la Dirección de Apoyo Fiscal. Así que, Ana, todo tuyo. Bueno, Ángelo, sí, porque aunque la ADAF no expidió un concepto específico sobre este expediente, sí existe una línea doctrinal clara y respecto de cómo se deben manejar este tipo de sanciones tributarias. La ADAF ha sido insistente en que las sanciones deben ser proporcionales al daño fiscal generado y nunca construidas sobre valores artificiales que no reflejen la realidad económica del contribuyente. Esto es específicamente importante en los casos donde hay exenciones, exclusiones o beneficios, como en este caso. También ha indicado que aunque la sección no elimina la obligación formal de declarar al momento de cuantificar la sanción, la administración debe atender la realidad del caso. Si no hubo impuesto, ¿por qué la ley exoneraba de no se puede simular un solo para calcular la sanción? Esta doctrina de la DAP coincide plenamente con lo que el Consejo de Estado decide y refuerza la idea de que la actuación del municipio fue desproporcionada. Con esta claridad conceptual, ahora le voy a dar paso pues a Erika para que analice cómo todas estas ideas se reflejan en el Estatuto Tributario Municipal de Pereira. Gracias, Ana Elizabeth. Exactamente, cuando se revisa el Estatuto Tributario de Pereira a fondo, la norma realmente sí preveía un escenario distinto para la sanción por extemporaneidad al que aplicó el municipio. El artículo 295 de este estatuto establece tres caminos muy diferenciados. En primer lugar, cuando existe impuesto a cargo, se aplica el 2% por cada mes o fracción de mes de retraso. En segundo lugar, cuando no existe un impuesto a cargo, la sanción se calcula sobre los ingresos brutos aplicando un 0,5%, pero con un límite de 100 VTs. Y por último, en caso de que no haya ingresos en el periodo, será el 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Eso significa que el estatuto ya establecía una solución concreta para casos como el de Neocars. Sin embargo, el problema surgió porque el formulario del municipio obligaba a registrar un impuesto a cargo que desde el punto de vista real no existía por la exención del 100%. Esto generó la distorsión de que la administración usara ese dato formal del formulario como si fuera un impuesto real. Pero el Consejo de Estado corrigió esta interpretación y dejó muy claro que el formulario no puede estar por encima del contenido material de la norma. Por su parte, el artículo 323 del Estatuto indica que cuando el contribuyente no liquida la sanción en su declaración, la administración puede imponerla mediante la resolución incrementándola en un 10%, como es en este caso el de Neocars, que no liquidaron esta sanción y por eso la sanción final llega a los 3.504.490 pesos.
Finalmente, esto conecta muy bien con el análisis que como grupo quisimos hacer sobre el impacto que tiene esta sentencia en los contribuyentes. Para eso le doy la palabra a mi compañero Will. Bueno, muchas gracias, Erika. Pues con esto, como nos acabas de explicar el análisis del Estatuto de Rentas Municipal y desde la perspectiva de quienes asesoramos o trabajamos del lado de los contribuyentes, esto nos trae tranquilidad. Esta sentencia tranquiliza, pues, primero porque reconoce que los contribuyentes algunas veces, y en estos impuestos municipales o departamentales, podríamos decir que la mayoría de veces están atados a formularios oficiales y estos formularios en algunos casos están mal diseñados y al estar mal diseñados hacen incurrir al error y genera valores ficticios, como en este caso. No es justo que la administración utilice esto para poder sancionar o estar en contra de los contribuyentes. Este fallo también reafirma la justicia tributaria. No se puede sancionar a un contribuyente por un impuesto que la ley expresamente exoneró. Esto ayuda a evitar abusos y protege la confianza legítima de todas las actuaciones en materia tributaria. Completamente de acuerdo con el compañero Henry. Nosotros desde la discusión como grupo vemos que el fallo logra equilibrar dos necesidades. Por un lado, resguarda la disciplina fiscal si no hay sanción por no declarar a tiempo, pero por otro lado, evita sanciones desproporcionadas que no reflejan un perjuicio real para este municipio.
En últimas, este caso nos enseña que la justicia tributaria no es solo cobrar, sino cobrar de manera coherente con hechos y con ley. Con esto vuelvo a mi compañero Jaime para dar cierre a esta discusión. Por este análisis tan completo, como pudieron escuchar, esta sentencia no solo resuelve el caso, sino que marca un precedente importante para la correcta en los municipios. Claro que las exenciones no eliminan la obligación formal como base sancionatoria valores artificiales o inexistentes. Esperamos que este episodio haya sido útil, claro y enriquecedor. Gracias por escucharnos y hasta un próximo capítulo. Corten.